Recibimos en el living de la TV Pública a Rosendo Fraga, un prestigioso analista, abogado, periodista. Bueno, tiene un montón de títulos, pero sobre todo es un tipo muy respetado en nuestro país. Rosendo, qué gusto. ¿Qué tal? No, muchas gracias por invitarme. Bueno, ¿qué primer análisis de este procesamiento del expresidente? Bueno, a ver, yo diría, no es una sorpresa, estaba anticipado. Segundo, creo que es el quinto o el sexto procesamiento, sí. No es, ¿no es cierto?, un tema nuevo. Y bueno, quizás más que Cristina, la novedad son los empresarios. Por eso digo, claro. Cristina es un quinto, un sexto procesamiento. La novedad me parece que es la cantidad de empresarios que son procesados en esta, ¿no es cierto?, en esta causa. De los más importantes del país. Además. Claro, me parece que esto es lo nuevo, ¿no es cierto?, en este sentido. Me parece que esto tiene una referencia, ¿no es cierto?, con lo que hemos visto en Brasil, Lavallato, Odebrecht, donde el sector empresario y los arrepentidos jugaron un papel realmente importante. Lo que nos muestra la experiencia de Brasil, porque además el tema de Odebrecht se dio en 16 países al mismo tiempo, es que estas son causas que generan fuertes impactos políticos y que además a veces es un imponderable que es difícil prever los efectos. Por un lado, ya Bonadío ya habían pedido el desafuero de Cristina, por lo menos que lo traten, y también prisión preventiva. Ahora lo vuelve a hacer. ¿Cree que esta vez sí van a tratar el desafuero de ella? A ver, dos cosas yo diría. Creo que el desafuero en alguna medida en esta causa lo ha dejado pendiente a la confirmación de la Cámara Federal en este caso, sí. Y la Cámara de Casación. ¿No es cierto? Este ha sido el encuadre. Ahora, esto lo ha planteado el senador Pichetto públicamente en repetidas oportunidades. Para el Senado, para la doctrina del Senado o para la doctrina de la mayoría de los senadores, para autorizar el desafuero hace falta condena firme. Es decir, condena a nivel de la Suprema Corte. Y tenemos un caso, el del expresidente Menem, claro. Condena primera y segunda instancia y falta. Es decir, esto lo que está señalando es que el desafuero, de acuerdo a esta doctrina, va a llevar tiempo. Más allá del mandato de senadora de Cristina Fernández de Kirchner, que está terminando el 2023. O sea, le quedan 4 años más, casi 5 años. Rosendo, falta muchísimo. En la Argentina 1 año y pico es muchísimo tiempo para las elecciones, pero ¿cuál puede ser la repercusión política justamente de estos procesamientos de la expresidenta, que hoy por hoy sigue siendo una de las candidatas que más preferencia tiene de votantes? Bueno, yo creo que, ¿no es cierto?, tu consideración de que es mucho tiempo, faltan 13 meses prácticamente para la elección. Es muchísimo tiempo siempre, pero en esta circunstancia de tensión económica, de volatilidad económica, se hace, ¿no es cierto?, más tiempo. Sí, uno puede decir el efecto hoy, en el corto plazo, es algo que no la saca Cristina de carrera, no impide que Cristina haya candidato, porque estábamos hablando del desafuero, pero le complica los escenarios de segunda vuelta. Es decir, yo creo personalmente que esto no le saca un voto a Cristina del 25 o 30% que tenga. Lo que sí le complica son los escenarios de segunda vuelta, donde necesita captar voto independiente para poder ganar. Con un techo. Claro, también hay que decir que los techos no son fijos. Es decir, claro. Los techos son flexibles, pueden empeorar, pueden mejorar, pero ir al electorado independiente hoy, que es el que se tiene que captar en un escenario de segunda vuelta, esto es lo que a ella me parece se le complica en este tipo de escenario. Estamos hablando de Cristina como potencial candidata para lo que serán las elecciones del año próximo, pero también hay que ver el resto de los candidatos. Un partido justicialista no kirchnerista que no se termina de poner de acuerdo y un oficialismo que, si bien todavía no tiene una cara firme, todo parecería indicar que muchas veces se habló de una reelección de Macri. ¿Cómo ve el oficialismo y el partido justicialista enfrentando a Cristina? Primero, el oficialismo. Yo creo que el candidato lógico es Macri. Pero mi opinión, mi conjetura, es si llegamos a la elección, que va a ser una elección difícil para el oficialismo por la economía, y hubiese un candidato, sea Vidal, Larreta o el que sea, que tiene 5, 6, 7 puntos más que Macri, yo creo que Macri le deja la candidatura a esa figura. Para mí Macri no es un político tradicional que dice, mire, prefiero perder a que alguien dentro de mi liderazgo, de mi espacio político, crezca demasiado. Creo que él va a optar por aquella alternativa que a Cambiemos le garantice más chance. Ahora, si esa alternativa fuera María Eugenia Vidal, no se garantiza tanto la provincia de Buenos Aires, que es fundamental con un 40% de votantes, porque en el total de Cambiemos Nación es muy importante lo que suma María Eugenia Vidal desde la provincia de Buenos Aires. Yo de acuerdo, pero a mí, digamos, y esto es información, digamos, una cosa es siempre la conjetura de la información. El oficialismo está explorando la figura de Carolina Stanley para la provincia de Buenos Aires. Está explorando, digamos, no digo, después veremos si es
o no es. Pero me parece que, como es lógico, el oficialismo en este tipo de circunstancias, como cualquier fuerza política, tiene que tener distintas variantes o alternativas abiertas y, de acuerdo a las circunstancias, ir por una u otra. ¿Y el Partido Justicialista? ¿Cómo lo ves? Bueno, El no kirchnerista, digamos. No, yo creo lo siguiente. Es un espacio que teóricamente tiene chance. Digo teóricamente porque hay gente que está desconforme con el oficialismo, sobre todo por la economía, y que no quiere volver al kirchnerismo. El tema es cómo, ¿no es cierto?, resuelva el tema de eso. Quizás no es que no hay candidatos, hay varios candidatos. Claro. No es que falte, sino que hay varios. Me parece que acá no quieren ir a una paso, digamos, como para ver a quién quiere el pueblo. Yo creo que a ese espacio político las PASO le dan una oportunidad, ¿no es cierto?, para ordenarse. Y esto también nos lleva, yo diría, a terreno de la conjetura, subrayo, ¿no es cierto?, no de la información, ¿no? Es decir, a algo que creo que es algo que está subyacente en la política, ¿no es cierto? Es decir, si vamos a esta hipótesis, segunda vuelta entre Cambiemos y Cristina. Sí. Yo creo que en ese escenario el peronismo antikirchnerista se divide. Ajá. Pero si fuera una segunda vuelta entre O sea, el peronismo antikirchnerista votaría una parte a Macri y otra a Cristina. Claro. Ahora, si fuera una segunda vuelta entre Cambiemos y algún candidato del peronismo federal o antikirchnerista, todo el kirchnerismo vota al peronismo federal. Con lo cual, no hay transferencia del kirchnerismo a Cambiemos. O sea, la figura de Cristina polariza la elección, digamos. Con lo cual al gobierno le convendría que la rival fuera Cristina y no un candidato del PJ federal. Absolutamente. Ahora, además, uno en política tiende a hacer lo que le fue bien. Entonces, las dos, tanto el 2015 como el 2017, el oficialismo lo ganó polarizando con Cristina. Ahora, en la estrategia electoral al oficialismo le conviene polarizar con Cristina. Pero en la visión de una economía frágil como el 2019, la posibilidad de Cristina tiene otros efectos sobre la economía. Quizás el dilema que tiene que resolver el oficialismo es, si vuelve a jugar a la polarización con Cristina, aún a riesgo de complicar una economía frágil, o apuesta a una alternativa que le complica más electoralmente, pero que lo ayuda en la economía. La economía frágil, Rosendo, ¿la ves con una mejora en un mediano plazo, de acuerdo con lo que pase con el presupuesto, con el Fondo Monetario? A ver, yo creo que la economía puede estar mejor el año que viene. La pregunta o la cuestión es si la gente lo va a sentir. Claro. Que son dos cosas distintas. Sí, una cosa es la macro y otra claro, cosa es una lo que cosa es siente. que diga, mira, la economía empezó a crecer, o como se decía hace un par de años, decir, brotes verdes, fenómeno. El tema es si la gente lo va a llegar a sentir. Porque además hay otro tema en términos sociales que es la fatiga. Si el año que viene la gente va a acumular 12, 14, 16 meses de una situación, ¿no es cierto?, negativa. Por eso creo que la economía, bueno, voy a decir algo bastante obvio, ¿no? Es el punto, el desafío más importante que tiene electoralmente el gobierno. Bien, muchísimas gracias, Rosendo. No, gracias a ustedes. Como siempre, un gusto el análisis de Rosendo Fraga en el noticiero central de la televisión pública para todo el país.